Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Reyes y esto es Desapendejamiento Mágico. El día de hoy tengo una nueva reflexión para ti y en este caso vamos a hablar de lo que son el teatro del ego y los dramas psicológicos. Esto a propósito de que acabo de encontrar una reflexión que me pareció interesante y que pienso compartir también en mis redes sociales. Se los voy a leer ahorita y la voy a tratar de descifrar, de hacer una interpretación que nos ayude a todos para nuestra vida cotidiana. Y fíjate bien, vamos a empezar de inmediato. Dice así el texto. La mayoría de los seres humanos pasan toda su vida atrapados en los pensamientos y las emociones. No experimentamos nada más, no experimentan nada más y creen que solo esto es real, es decir, sus pensamientos y sus emociones. Los pensamientos y las emociones son tu drama psicológico, no tienen nada que ver con la realidad. Y esto me pareció muy interesante venir a comentarlo el día de hoy en esta reflexión, hoy 16 de enero del 2022, justo por eso, porque no llegamos a comprender, a entender la diferencia entre lo que es la realidad del pensamiento y seguimos viviendo a través de lo que pensamos y de lo que sentimos y empezamos a creer que esta es toda nuestra realidad, es decir, no sabemos diferenciar lo que es la realidad del ego, que es la realidad del pensamiento, ahora sí que con la realidad real, me explico, con lo que es realmente la realidad, ¿sí? Es decir, la mayoría, el texto, fíjate bien lo que dice, lo voy a repetir para irlo desmenuzando poco a poco conjuntamente, ¿sí? Volvemos, la mayoría de los seres humanos, es decir, las personas que aún no han despertado, pasan toda su vida atrapadas en el sueño del pensamiento, que es en el sueño de los pensamientos y las emociones, es decir, que toda la vida estoy viviendo a través de lo que pienso y lo que siento. Y tal vez tú escuches esto que te estoy diciendo ahorita y tú pienses, pues sí, ¿no? O sea, ¿qué tendría eso de raro? Pues claro que me baso todas mis decisiones y todos mis actos en lo que pienso y en el cómo me siento. En base a lo que yo pienso e interpreto, y en base a lo que siento es como yo voy tomando mis decisiones. ¿Significa eso que estoy mal? Pues simple y sencillamente no es que estés bien ni que estés mal, simplemente que es como si estuvieras viviendo a través de tus sueños y estuvieras tomando decisiones y viviendo a través de lo que piensas y no de lo que es. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es la complicación? ¿Cuál sería el problema con esta situación? Es muy sencillo. A que no pones en duda lo que piensas y que no pones en duda lo que sientes. Y muchas cosas de lo que sientes vienen como consecuencia de lo que piensas, pero lo que piensas no necesariamente es la realidad. Es decir, cuántas veces especulamos por muchas situaciones y pensamos ciertas cosas, imaginamos ciertas cosas, ¿por qué esta persona me dijo lo que me dijo? Y ni siquiera sabes, y muchas veces ni siquiera interpretamos, sabemos entender bien, y nuestra baja autoestima, nuestra paranoia y nuestra esclavitud con el ego nos hace que nosotros tengamos una interpretación negativa, pesimista, trágica, amenazante de la realidad. Entonces, lo que realmente nos asusta es lo que pensamos a propósito de lo que está sucediendo y no necesariamente de lo que está sucediendo. ¿Me explico? Hay un experimento científico tal cual que señala y demuestra que, por ejemplo, una persona va caminando en la calle, ¿sí? Y entonces, sale un perro de la reja, de la cochera de una casa y se azota contra la reja y tú sientes que se te viene encima el perro y te asustas, ¿me explico? Y el experimento ha demostrado que lo que te asusta no es el perro, que cuando el perro se echa encima de la reja, detectan en la actividad mental que tú no te asustaste por eso, sino que tu movimiento repentino, la reacción ante eso es lo que realmente te asusta, la pérdida del equilibrio, el movimiento abrupto, ¿sí? Pero que tienes tú. Y claro que tú te vas a molestar con el perro, decir, pinche perro, me asustó, me sacó un pedo, el mendigo perro, estamos. Entonces, de alguna manera, no somos responsables porque vivimos en esa realidad que es la de lo que yo pensé, lo que yo pienso y lo que sentí, sin basarme específicamente en cuál es la realidad.
¿Me explico? Por ejemplo, muchas de las situaciones yo culpo a otros en vez de responsabilizarme de mis reacciones o mis respuestas emocionales ante tal situación. Es decir, si yo, por ejemplo, creo y genero expectativas, yo estoy generando una realidad que es una expectativa y que cuando no se cumple esa expectativa me voy frustrando. Entonces, de alguna manera, voy viviendo de acuerdo a lo que pienso, a la generación de la expectativa, y luego después cómo me siento cuando la expectativa no se cumple y estoy frustrado, y entonces todo mi drama psicológico, todo mi teatro de sombras es a partir de pensamientos y sentimientos, y entonces yo voy culpando al otro, pero eso significa que tú realmente no estás viviendo, más que estás viviendo ahora sí que en tus propios dramas psicológicos. Tú eres el que está haciendo la telenovela y realmente es como si estuvieras viviendo dormido, es decir, nunca realmente estás experimentando la realidad tal cual es, sino como la piensas y como la interpretas. Tú pensarás en este momento que es difícil, complicado e incluso imposible que vivir de una manera diferente, pero eso es lo que piensas solo cuando estás dormido y cuando estás viviendo a través del sueño del pensamiento, que es el sueño del ego. Lo terrible, porque tú dirás, ¿y eso tiene algo de malo? Pues tiene todo de malo. Para empezar, que si tú vives dormido, no despierto a la conciencia, no vas a entender cómo funciona la realidad y no vas a tener control sobre tu vida y sobre las interpretaciones que hagas sobre lo que sucede y a menudo entonces es como si vivieras en piloto automático y dejaras el control de tu vida, tus respuestas emocionales al ego y el ego inevitablemente siempre te va a conducir a la frustración y al sufrimiento, al miedo, a la ansiedad y a la preocupación. Entonces, hasta que no te hagas tú responsable y despiertes del sueño del pensamiento, vas a vivir en piloto automático y el ego va a determinar por qué, cómo interpretar la realidad, cómo vivir, cómo responder, cómo reaccionar, qué pensar, qué no pensar. Y entonces es como si vivieras como víctima de un destino cruel y trágico, pero ese destino cruel y trágico lo está escribiendo tu ego y lo está escribiendo porque tú no te estás haciendo responsable y no estás generando esta conciencia. Entonces te necesitas despertar, necesitas empezar por conocer tu mente, desidentificarte de tu ego, empezar a trabajar con tu mente para que se estudie a sí misma, ¿sí? Y puedas desidentificarte. En esa, cuando la mente empieza a observar su propia mente, que eso lo solemos hacer con la práctica de la atención consciente y la meditación, entonces descubrimos que yo soy algo más allá de mi mente. No soy solo mi mente condicionada y programada, sino que soy aquel que puede observar y generar la conciencia de los dramas psicológicos del ego. Y cuando genero esta separación y esta desidentificación, entonces entiendo por qué reacciono como reacciono. Y las cosas que antes me daban miedo ya no me van a dar miedo porque sé que yo mismo las estoy generando. Entonces yo puedo dejar de generarlas. Y las cosas que me frustraban, que me tienen como sometido ante el sufrimiento, la impotencia y la frustración, las dejo de generar porque entiendo que soy yo, mediante la interpretación de la realidad, el que está generando esas expectativas y en pocas palabras me estoy poniendo la soga al cuello. ¿Estamos? Entonces, esta es la reflexión del día de hoy. Yo soy Carlos Reyes, su gran maestro de la realidad. Suscríbase, active notificaciones y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Bye.